José Manolo Álvarez, orador invitado, Noche de Logros, Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, jueves 9 de junio del año 2016. Yo vengo a hablar de ustedes y espero que este mensaje que les voy a presentar pues pueda servirle a ustedes, ¿verdad? De motivación y también de inspiración. Es cierto, Puerto Rico está pasando por unos momentos donde usted prende la radio o el televisión o lee el periódico y hay una palabra que siempre sale: crisis. La crisis de Puerto Rico, una crisis económica, la gran emigración que tenemos en Puerto Rico, el cierre de escuelas. Entonces, yo, haciendo una analogía con la historia de mi vida, siempre he visto las crisis como grandes oportunidades. Las crisis llegarán y pasarán, y nosotros tenemos que poder adaptarnos y poder no solamente ser protagonistas en aportar para resolver la crisis. Una crisis no se va a resolver si nosotros como individuos no comenzamos a trabajar afirmativamente hacia eso. Yo nací siendo una persona ciega. Cuando yo tuve 5 años de edad, que me tocó ir a la escuela, me enviaron a una escuela que era exclusivamente para estudiantes ciegos. Sin embargo, mi mamá, que en paz descanse, que desconocía absolutamente nada sobre lo que tenía, era básicamente un 4º año de escuela superior, ella decía, tenía un instinto de madre, ella decía: pero ¿por qué mi hijo no puede ir a la escuela que está justo en mi calle, en nuestra casa, en nuestra calle, de nuestra urbanización, y tiene que ir a una escuela donde era residencial, me tenía que quedar a dormir allá? Y mi mamá, por su ímpetu, me llevaba todos los días a la oficina del principal de esa escuela, y de allá me decían que no, y me decían que no, pero ese interés de mi mamá, finalmente terminé yo en esa escuela, y era el único estudiante ciego. Estaba hablando del principio de los años 70, donde no habían leyes de inclusión, no estaba la ley ADA, no estaba la ley de acta de rehabilitación vocacional y acomodo razonable. Eso pues era impensable escucharlo en esos días. Y sin embargo, yo me enfrenté a una realidad, y era la realidad de estar en una gran desventaja todos los días. Pero eso también me ayudó como ser humano, porque realmente así es la realidad. Y tuve que escuchar unas palabras que todavía al día de hoy las escucho, y son los famosos "no se puede". Rápido me di cuenta que iba a una clase y decían: Manolo no puede ver la pizarra, Manolo no puede aprender matemáticas porque es muy visual, Manolo no puede, Manolo no puede y Manolo no puede. Y yo por dentro escuchaba muy atentamente esos maestros y aprendía. Por ejemplo, en la clase de matemáticas, cuando hablaban de un medio y ponían una gráfica y lo dibujaban, pues yo entendía perfectamente que era un medio, pues la mitad de algo, ¿verdad que sí? Era algo muy sencillo. Y yo por dentro me di cuenta de que cuando muchas personas me decían que yo no podía, yo realmente sí estaba aprendiendo y yo podía. Por lo tanto, comencé a tener un sueño, y yo siempre me quería superar, y comencé a no hacerle caso a esos "no se puede", porque yo me demostraba yo mismo, no me importaba que todo el mundo pensaba y decía que yo no podía. Yo sabía que yo podía. No fue fácil, era el tener que superarme. Tenía que trabajar con un estigma para esa época. El ser una persona ciega también se asumía que yo tenía algún problema de reto cognitivo. Inclusive la única prueba estandarizada que me hicieron cuando entré a la escuela, uno de los instrumentos que utilizó el principal de la escuela para tratar de enviarme a la escuela de estudiantes ciegos, fue que me hizo una prueba estandarizada, esta psicológica, que te ponían una imagen y te decían: describe, ¿qué es eso? Entonces yo no la veía, pero el psicólogo no hacía, probablemente para esa época no existía, no lo puedo culpar, no hacía la anotación de que yo no sabía qué era, pero era porque no la veía, ¿verdad? Por lo tanto, ese examen de IQ, yo ni les cuento mi puntuación.
Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un sueño y tenemos que siempre ser positivos. ¿Ves? Que es una de mis grandes características que he tenido en mi vida, el ser positivo y el creerle que sí se puede y nosotros poder superarnos en ese área en particular. Yo estoy aquí con mi hija Ámbar, que literalmente es los ojos de su papá, ¿verdad? Y yo quisiera hacerle una pregunta a Ámbar para nosotros ver lo que es la actitud positiva. Ámbar, si yo te pregunto a ti, que tú le digas a todos estos graduados, ¿qué significa para ti ser una persona ciega? Pues para mí una persona ciega es una persona que puede hacer muchísimas cosas que otras personas no pueden hacer. Por ejemplo, mi papá, él puede jugar baloncesto, como mencionaron, también puede correr bicicleta y programa porque ese es su sueño, y como mencionó, pues no escuchar no se puede y pudo lograrlo, y pues para mí es eso. ¿Y cómo papi puede correr bicicleta? Si una bicicleta él no ve, ¿cómo puede correr bicicleta, papi? Pues con una dobleta, una persona va al frente y en la parte de atrás y lo guía. Qué maravilla, ¿verdad? El sentido común, ¿verdad? Qué pena que no sea tan común en nuestros días. Fíjense que mi hija, al ser mi hija, ya está totalmente impactada y ve lo positivo de su papá. Y nosotros tenemos que aprender a ser ciudadanos, siempre ver las cosas positivas y enfatizar en nuestras fortalezas. Esa es la manera en que nosotros podemos echar hacia adelante a nuestro Puerto Rico. Y yo tuve una gran suerte, le tengo que reconocer, que yo era una persona que a mí me decía que tú no podías hacer algo y eso era lo que yo quería hacer. Me acuerdo cuando llegué a la escuela superior, me reuní con mi consejera de mi escuela superior y me siento muy orgulloso de haber sido un estudiante de las escuelas públicas, ser producto de las escuelas públicas de Puerto Rico. Y me acuerdo que mi consejera me dijo: Manolo, tú vas a tomar el College Board y tú tienes buenas notas y eres un estudiante muy aplicado y te gusta aprender, pero tú tienes que estudiar en la universidad algo que sea teórico. Y me acuerdo que yo por dentro pienso, caramba, pero ¿cómo que me estás diciendo que yo tengo ni siquiera consultar lo que a mí me interesa estudiar? Que no tenía la menor idea que yo quería estudiar, como cualquier otro joven en esa edad. Y yo comienzo y yo le digo, pero yo tengo buenas notas. Y me dice, sí, tú tienes buenas notas, pero la universidad es distinta. ¿Ves? Fíjate, como profesional, es muy importante que nosotros siempre tengamos altas expectativas, incluyendo altas expectativas para todos. Y yo por dentro me puse a pensar, déjame ver qué es lo más visual que a mí se me puede ocurrir. Y para esa época estaba la programación de computadora. Yo le digo a ella, no, es que ya yo sé lo que yo quiero estudiar. Y ella me dice, ¿qué tú quieres estudiar? Y yo le digo, programador de computadora. Y ella dice, pero programador de computadora, ¿pero cómo va a ser? Pero tú no ves que tú eres una persona ciega. ¿Tú conoces algún programador de computadora ciego? Y yo le digo, no conozco ninguno. Pero ¿sabes qué? No sé si una persona puede ser programador o no. Y si hay alguna manera de poder hacerlo, una persona ciega. Pero si no, la inventamos. Siempre tener una actitud positiva y no aceptar un no porque no. Fui a la universidad, llegué a la Universidad de Puerto Rico, quería estudiar programación y ahí el minor está dentro de la administración de empresas, así que tuve que tomar estadística, precálculo, cálculo diferencial, todas las matemáticas que me decían que yo no podía. Luego terminé una universidad en los Estados Unidos, luego mis estudios graduados han sido en el área de educación especial. ¿Por qué? Porque yo en administración de empresas me enseñaban a programar para ir a la banca, pero yo tenía ese anhelo de poder ayudar a los demás, ese gran anhelo de la responsabilidad social. Y he podido desarrollarme
soy una persona que me considero muy feliz, he desarrollado cosas que me decían que no existían y que no se podían. Historia de mi vida, por ejemplo, videojuegos para que niños ciegos puedan jugar. Pues yo lo he desarrollado. Juegos de carreras de carro, juegos de béisbol, software para que niños sordociegos, estudiantes sordociegos puedan acceder a las ciencias y matemáticas. He podido trabajar en proyectos con la NASA. He podido desarrollar apps para iPhone, para Android, y todas con una responsabilidad social. Entonces, finalizo mis palabras diciéndole que ustedes tienen una gran responsabilidad, porque en nuestro sistema legal, nosotros, las personas con impedimentos, hemos tenido grandes avances de igualdad gracias a las leyes. Así que toda situación injusta que ustedes puedan ver o toda acción afirmativa que ustedes pueden tomar hacia la igualdad de nuestra población, no lo ponga en duda. Gracias a las leyes es que nosotros hoy día podemos ver una mejor calidad de vida hacia nosotros, hacia nuestra población. Yo, a pesar de todos esos logros que le he podido expresar, quiero decirles que me siento muy feliz porque he podido aportar a Puerto Rico y sobre todo por ser padre y asumir la responsabilidad de lo que es ser un padre. Yo con mi pequeña hija Ámbar la llevo todas las mañanas en el tren a la escuela, nos bajamos y yo tengo esa oportunidad de poder llevar personalmente a mi nena a la escuela, y eso es la esencia de todas las leyes de hacia las personas con impedimento, el que se concrete la vida independiente. Y yo voy a finalizar mi presentación haciéndole otra pregunta a Ámbar. Ámbar, todas estas personas que están frente a nosotros van a ser las personas que cuando tú seas adulta, ellos van a haber sido protagonistas en desarrollar este nuevo Puerto Rico. ¿Cómo tú visualizas ese Puerto Rico? ¿Cómo tú quisieras ser, por ejemplo, de aquí a 10 años, cuando ya tú seas grande? ¿Qué tú quisieras ser? Bueno, pues yo quisiera ser una persona como mi papá, que ha logrado lo que quiere porque quiere perseguir un sueño, y pues quiero seguir ese sueño sintiéndome cómoda y queriendo seguirlo. Y si no me siento cómoda o pienso que no es mi camino, pues nunca es tarde para cambiarlo y poder ser feliz con lo que quiero. Y me quiero parecer a mi papá porque él siempre me ha enseñado a respetar y a querer a las otras personas, porque entonces ellas también te van a tratar bien, porque mi papá conoce muchas personas que lo tratan bien. Muchas gracias a todos y siempre tengan presente la responsabilidad social y esa gran responsabilidad que ustedes tienen. Mucho éxito siempre.